Hablemos de educación a distancia. Desde antes del surgimiento de los sistemas educativos modernos, con sus niveles, programas y calendarios, la transferencia cultural entre generaciones se llevó a cabo de manera esencial, primero por imitación y más tarde a través de formas pedagógicas elaboradas. Con el surgimiento de avances en la comunicación como la imprenta y el servicio postal, aparecieron los primeros indicios de educación a distancia a través de medios escritos enviados por correo que permitieron la enseñanza sin el contacto del que enseña y el que aprende. Con la invención de la computadora, el surgimiento de la sociedad del conocimiento y del Internet, seguida de la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación, se crearon condiciones para nuevas formas de comunicación que influyeron en la educación. En este contexto de desarrollo tecnológico empezó a configurarse la posibilidad de modelos educativos de educación a distancia, todos ellos sin necesidad de la presencialidad, abatiendo las barreras económicas, temporales y geográficas para personas que deseaban estudiar pero no podían asistir a clases presenciales por diversos factores: la accesibilidad a las computadoras, la aparición de las plataformas digitales, el surgimiento de nuevos dispositivos como teléfonos celulares y tabletas, el avance de la tecnología digital y un servicio de Internet avanzado en eficiencia generaron condiciones propicias para la educación a distancia. Paralelamente se gestó la fundamentación teórica de la educación a distancia, que da cuenta de elementos que la distinguen: la forma en que ocurre la enseñanza y aprendizaje en escuelas presenciales y la forma en que ocurre en la educación a distancia, distinguiéndose tres modelos: los heteroestructurantes de tradición conductista, los autoestructurantes de tradición constructivista y los interestructurantes de cuño conversacional y dialógico, cada uno desde su postura contribuyendo a explicar cómo se aprende en la educación a distancia. La educación a distancia, considerando las ventajas que se le reconocen y las desventajas que se le señalan, cubre una necesidad para sectores de la población que desean estudiar pero no lo pueden hacer en forma convencional por diversas razones, entre las que figuran las económicas, las temporales, las geográficas y las de disponibilidad física. Las condiciones tecnológicas actuales permiten la utilización combinada de herramientas sincrónicas y asincrónicas en la educación a distancia. Las sincrónicas, que implican el contacto entre estudiantes y maestros en tiempo real, y las asincrónicas, a través de las cuales los estudiantes disponen de flexibilidad y libertad relativas para adaptar el estudio a sus condiciones particulares, como en el caso de las plataformas digitales. Las condiciones actuales favorecen la oferta de la educación a distancia no solo en la formación profesional, sino también en acciones de capacitación y actualización. Después de la pandemia de COVID-19, muchas interacciones antes presenciales se han suplido por interacciones virtuales, con las ventajas económicas y temporales que implican. La educación a distancia, con base en el desarrollo de los recursos tecnológicos que la facilitan, las preferencias de las personas y las condiciones actuales, tienden a extenderse. Sin embargo, no se trata de imponer la educación tradicional sobre la educación a distancia, sino más bien de explorar las posibilidades de la complementariedad para generar condiciones fortalecedoras y flexibles de enseñanza y de aprendizaje para los beneficiarios del sistema educativo. En la actualidad existe también alternativas de educación mixta, en las que se combinan la educación presencial y la educación a distancia, que se ofrecen en centros urbanos importantes. La propia demanda estará orientando la oferta. Aunque la educación pudiera no ajustarse totalmente a este principio, como ocurre en otros ámbitos de la actividad social, lo que ofrece ventajas y se acomoda al gusto de los consumidores se queda. Y por el contrario, lo que no resulta del gusto de la gente tiende a desaparecer. Por
dadas las proporciones, la educación irá tomando los matices que las necesidades sociales y las del mercado le impongan. Y en este concierto las modalidades podrán complementarse y consistir. Muchas gracias.